incidencias, tratamientos, razones por las que se producen. Bueno, aquí estamos leyendo algunos datos que nos han dado, que dice que según fsalud.com, entre el 75% y el 80% de los cánceres orales se relaciona con el consumo del tabaco y el alcohol. El riesgo del desarrollo es de 2 a 13 veces mayor en la gente que es fumadora a la gente que no es fumadora, y si se combina con el alcohol, muchísimo más. Pero de todo eso, de las causas, de tratamientos, vamos a hablar con el especialista que ya se encuentra aquí sentado con nosotros en Conectados. Está a mi lado Cristian Venables, cirujano maxilofacial del Hospital Dipreca. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Bienvenido. Mucha gente va a empezar a preguntar de esto y por eso antes damos la línea telefónica es 562-2777-5126 para que usted llame, haga sus consultas al doctor que está ya con nosotros. Cuéntenos un poco acerca del cáncer oral, el diagnóstico y por qué. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se produce principalmente? Bueno, el cáncer, como cualquier otro tipo de cáncer, se debe a una mutación de los tejidos bucales y de los tejidos básicamente de las mucosas, porque como sabemos en la boca hay distintos tipos de tejidos, hueso, mucosa, piezas dentarias, etc. Entonces, la mucosa es la primera que se ve afectada por distintos cambios o mutaciones que se le producen a un determinado paciente. Y como bien dice la nota introductoria, el tabaco, el alcohol y su combinación por un lapso prolongado de tiempo hacen que una persona tenga una probabilidad desde un 0,0001% que tenemos todos a tener más allá de un 70% de probabilidades. O sea, el paciente clásico de un cáncer oral, clásico, no todos, la mayoría de estos pacientes son fumadores y bebedores en exceso por más de 10 o 15 años. Y bebedores en gran cantidad, no estamos hablando del bebedor ocasional de fin de semana, no, un bebedor que consume por lo menos todos los días alcohol. ¿Síntomas a los que debemos prestar atención? Eso es lo más malo de todo, que el cáncer oral en sus etapas iniciales no tiene sintomatología clara, no tiene un dolor, aparecen como manchas, pero lamentablemente como estos pacientes fumadores tienen muchas manchas debido al tabaco, al alcohol, se pueden confundir con otro tipo de manchas. Y no duelen, entonces aparece una mancha que puede parecer como un nevo, como un lunar, porque mucha gente después de notas de cáncer generalmente acude mucho más a la consulta a consultar, Cristian, mira, me apareció esta mancha, ¿qué pasa? Y el problema es que estas manchas son lunares y que nunca se lo habían visto, pero se empiezan a examinar y aparece una mancha negra y se asustan, y son lunares como los que tenemos en la piel, que también están en mucosa y que se llaman nevos y que la mayoría de las veces son benignos. El problema es cuando se transforman en malignos, ya sea por el consumo del tabaco o alcohol o por cualquier otro tipo de causa, por ejemplo, a eso quería llegar. Trauma. A eso quería llegar. El trauma no necesariamente, disculpa, el trauma no necesariamente es un golpe, sino que es cualquier objeto como una prótesis dentaria mal ajustada que traumatiza constantemente esta mucosa y hace que se pueda producir una mutación en la mucosa y por lo tanto un cáncer. Mira, importantísimo también saberlo. El ajuste, porque, por supuesto que claro, hay gente que inclusive se aguanta el dolor porque lo que sea, dice no, debe ser normal mientras que se ajusta, pero no debe permitirlo entonces en su boca. Otra causa, doctor, ¿alguna otra causa para padecer cáncer oral? Además de los ya expuestos. ¿Es mito o realidad? Porque también se comenta que el sexo oral puede producir también cáncer oral. Lo que pasa es que cualquier tipo de práctica sexual que vaya acompañada de una infección del virus papiloma humano, de un cierto tipo que es el virus papiloma 16, efectivamente puede desarrollar un cáncer oral. Pero cualquier práctica, no solamente el sexo oral, o sea, uno puede contagiarse, es una enfermedad, es una transmisión de un virus, como el SIDA, como la hepatitis, y que se transmite a través de una relación sexual, una enfermedad venérea. Pero no todos los pacientes que tienen el virus papiloma humano desarrollan el cáncer oral. Hay pacientes que no lo tienen. En un 25 o un 30% aproximado de la población que tiene cáncer oral aparece como positivo el virus papiloma humano. Pero muchas personas tienen el virus papiloma humano y nunca han desarrollado ningún cáncer ni ningún otro tipo de enfermedad. Claro, y de hecho por eso es que es tan peligrosa, entre comillas, o se va acrecentando en número, porque la mayoría de las personas que lo padecen no tiene síntomas. No tiene síntomas. Entonces van contagiando, se va contagiando de esa manera. Exactamente. Bueno, y se agregan otros factores, por ejemplo, la mala nutrición. O sea, que es como un ciclo, que es como la mayoría de las enfermedades virales, porque no solamente el cáncer oral, sino que el cáncer en general, el SIDA, cualquier otro tipo de neoplasia, pacientes que tienen hipovitaminosis, o sea, tienen un escaso consumo de nutrientes, alimentos, desarrollan este tipo de enfermedades. Pacientes con escaso aporte alimenticio. ¿Por qué? Porque esta gente lo combina más con alcohol, con cigarro y reemplazan comidas que son fundamentales para la protección.
todos tenemos prooncogenes, que es que en el fondo dentro de nuestros genes hay genes buenos y genes malos. Y los genes malos se activan por un estímulo, y ese estímulo puede ser radiación solar, trauma, alcohol, cigarrillo, estamos hablando de muchísimos factores. muchísimos factores. Pero si yo tengo un sistema inmunológico bien fuerte, o me alimento de una manera normal, nada especial, probablemente voy a pasar durante el periodo de mi vida y voy a desarrollar un cáncer, probablemente cuando tenga 80, 90 años, porque de algo finalmente me tengo que morir, de un cáncer, de un infarto. Pero el problema es estos pacientes que los desarrollan a los 30, 35, hoy día cada vez más jóvenes, 40 años. Entonces eso es lo que hoy día ha llamado mucho la atención, que está cambiando ese factor que antes era el paciente clásico de cáncer oral, un paciente que tenía sobre 60 años. Hoy día vemos pacientes que tienen 30, 20 años y que de la nada, y que no son ni fumadores ni bebedores de alcohol. Y que son más de fiesta un y más de cáncer. fiesta, sin tener ni siquiera antecedentes familiares. Porque como cualquier enfermedad de cáncer, cuando uno tiene antecedentes familiares, Es más probable es más probable que tenga, Claro. como cuando un paciente es hipertenso, De hecho, te no. piden exámenes, te dicen si tu mamá o tu hermano, el que sea, tiene. Llevar un control, Es, generalmente. o sea, lo más importante y como es obviamente tener un control anual con el odontólogo, más que con un médico general, porque el odontólogo es el que debiese revisar perfectamente tu boca. El odontólogo, ante cualquier duda de una mancha o cualquier cosa, nos va a derivar el paciente a nosotros, y nosotros vamos a hacer la biopsia. En general, los cirujanos maxilofaciales trabajamos en equipos con los oncólogos, porque nosotros hacemos la primera intervención del paciente, que es hacer la biopsia y dejar marcada la zona donde hicimos la biopsia. Si la biopsia es negativa, es decir, el paciente está sin cáncer, nosotros hacemos el tratamiento, porque hay un montón de lesiones, más de 100 lesiones que se dan en la boca y en todo el territorio bucomaxilofacial, que son neoplasias benignas que no terminan siendo cáncer, y que igual tenemos que hacer la eliminación del tumor, resección mandibular, etcétera. Pero cuando el paciente tiene cáncer, dependiendo de cualquier estadio que sea, desde el 1 hasta el 4, con metástasis, sin metástasis, se deriva al oncólogo, porque además de sacar el tumor, hay que hacer vaciamientos ganglionarios. No, doctor, porque no quiero dejar esperando a Carolina, que nos está llamando Sí, no hay desde problema. California. ¿Cómo estás, Carolina? Hola. Hola, buenas tardes. Días. Buenos días para ti, buenos días, tienes sí. toda la razón. Un gusto saludarte. ¿Tienes alguna consulta? Gracias. ¿Nos quieres contar algún caso? No, yo quería hacer una consulta al doctor. Sí. Te escuchamos. Doctor, si uno tuviera una carie maltratada de mucho tiempo, ¿también puede producirse, no sé si un cáncer o una infección ya mayor? Sí, no, por supuesto. La caries como enfermedad bacteriana, a diferencia del virus papiloma, no podría generar un cáncer de manera directa, sí una infección muy importante. Y ahí como que se separan un poco las aguas entre lo que es un cáncer y lo que es una enfermedad infecciosa, que igual puede producir la muerte. Un flegmón, adenoflegmón, osteoflegmón, que son enfermedades súper complejas, pueden producir la muerte del paciente. Pero es algo que es tan sencillo de tratar como hacer la prevención anual en el chequeo con el odontólogo. Haciendo una prevención simple, una radiografía simple, que la mayoría de los odontólogos la tienen en su consulta, uno puede prevenir una carie a una infección, pero que es distinto al tema del cáncer. Es súper importante dejarlo claro. Generalmente las patologías propias del cuerpo, como caries, enfermedad periodontal o algún adminículo extra, llámese prótesis, implantes odontológicos, no producen caries, no producen un rechazo del cuerpo de manera natural. Ok, Carolina, ¿no tienes alguna otra consulta? Quizás No, solamente sí que el doctor está muy buen mozo. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, Carolina, estamos de acuerdo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por llamarnos, Carolina, y bueno, y a todos que nos están viendo, recordarles que nos pueden seguir llamando al número telefónico, que es el 562-2777-5126, y también pueden hacer sus consultas a través de las redes sociales, y creo que ya tenemos... Ya, hay preguntas. Sí, de Angélica Cáceres, que ella dice que ella le sale una pequeña mancha oscura en el labio, es como si fuera un lunar, dice. Dice que no le pica, dice tampoco le molesta, pero le preocupa porque no la tiene de nacimiento, le salió aproximadamente unos 7 meses y ve que cada vez va creciendo más. Y eso le preocupa. ¿Qué puede hacer? Importante el control con el odontólogo, y si ya tiene alguna duda y ya ella misma se ha observado y se ha controlado, ir con un cirujano maxilofacial, porque va a medir, esta mancha se mide, se le toman fotos, y hay ciertos signos que las manchas van evolucionando. ¿Cuáles son signos muy importantes y que son ya conocidos por la mayoría de la gente? Picazón, que no sangre, que sea una mancha plana, que no sea sol levantada, es decir, que sea como la superficie de esta mesa, plana. Si esa mancha empieza a tener irregularidades, es probable que haya que hacer una biopsia. Ahora, hay manchas como las mismas pecas o los lunares que aparecen en la piel, como lo comentamos delante, aparecen también en los labios y en la mucosa. Por lo tanto, muchas veces son esos lunares. Pero sí hay que tener un cuidado especial, porque los lunares son potencialmente
cánceres cuando no se tratan bien y por lo tanto la exposición en un labio, a diferencia de adentro de la boca, está siempre expuesta al sol. Y cuando vamos a la nieve, cuando vamos a la playa o simplemente la gente que trabaja en el campo tiene mucha más probabilidad de sufrir un cáncer en los labios que una persona que trabaja como yo en la oficina de lunes a viernes, que no tengo exposición a la radiación solar directa. Por eso hoy día está tan en boga esto de los protectores y los bloqueadores solares para la gente que trabaja al aire libre, en la construcción, etcétera. Ahora, una vez que te diagnostican digamos, porque mucha gente que nos está viendo posiblemente ya padezca esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que pasa allí, doctor? Lo más importante es el estadio en que se pilló la enfermedad, porque como tiene diferentes estadios, y estadio llámese a si está recién comenzando o ya está muy avanzado, va a depender absolutamente de eso. ¿De qué depende? La membrana basal que separa la mucosa del resto del organismo, cuando las células cancerígenas atravesaron esa membrana, se genera la metástasis. Y cuando ya tenemos metástasis a nivel pulmonar, hepática, ya es un paciente que tiene muy mal pronóstico, que por supuesto se hace quimioterapia y se somete a distintos tipos de tratamiento, pero ya el pronóstico es malo. Cuando el cáncer es encontrado de manera temprana y se hace la extirpación completa de la mancha, lesión, pápula, etcétera, el pronóstico es muy positivo. Y sobre todo en boca, que es tan importante, porque tener sacar un pedazo, un trozo de la lengua, sacar un trozo del maxilar es deformante, a diferencia de un cáncer estomacal que uno anda en la vida y nadie se da cuenta, pero la cara es súper estigmatizante además. O sea, no solamente el pronóstico de vida, sino que estos pacientes viven y muchas veces lo conversamos en el hospital, el doctor sabe que prefiero no vivir. O sea, tenemos un caso, de hecho, en el hospital ahora, de un paciente que tiene 85 años que decidió no operarse, porque fuimos como equipo, le dijimos, señor, lo que usted tiene que hacer es sacarse la mitad de este maxilar, sacarse el ojo derecho. Esto es algo muy difícil de entender por la familia. ¿Y qué prefiere hacer la familia? Doctor, mi papá ya es abuelito, tiene 85 años y queremos que viva lo mejor posible. Tratar el dolor y no sufrir este tremendo tipo de tratamiento. Difícil decisión, pero a veces es necesaria. Gisermina desde Argentina nos llama. ¡Aló! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Gisermina, gracias por llamarnos y acá está el doctor, muy guapo y muy inteligente para escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Un feliz 18 por allá, que nosotros empezamos. Nosotros empezamos recién el viernes con Feria de Colectividades. Acá todas las colectividades se juntan en la provincia del Chubut. Pero bueno, mi consejo era la siguiente para el doctor. Sucede de que tengo una glándula salival tapada, me dijo mi odontólogo, y cada vez se hace más grande. Y él me dijo que eso se iba solo, y si no con un pequeño cortecito, pero a mí me da miedo por el cortecito, así que le quería consultar al doctor. Si sigo esperando que, como me dijo él, porque tuve una caída muy fuerte, me golpeé y me mordí. Y él dice que tengo una glándula salival tapada. Una consulta, estimada, ¿y esa glándula salival está debajo de la mandíbula o más cerca del oído o a nivel del labio? ¿Dónde está? No, está en la, digamos, como le dicen en Chile acá, la carretilla, en el cachete. Perfecto, en la cara. Ya. Te lo explico, mira, lo más probable por la ubicación que tú me estás dando es que efectivamente esa glándula esté tapada con un tapón mucoseroso por el tipo de saliva que produce esa glándula, que se llama parótida. Es súper importante ver la diferencia de qué glándula está obstruida o tapada, ya sea la parótida del labio o submaxilar o submandibular, y por eso te lo preguntaba, ¿no te dijo el diagnóstico si era una parotiditis? No, ya no está con nosotros. No está con nosotros. Sí. Y eso es súper importante, porque dependiendo de cuál glándula esté obstruida, es el tipo de tratamiento que se hace. Generalmente la parótida es una glándula que efectivamente, como dijo ella, con solamente control y tratamiento muy simple, cialogogos, tomar mayor cantidad de agua, el tapón mucoseroso sale solo. A diferencia de una glándula submaxilar o submandibular, que por lo general, por el tipo de saliva que tiene, que es mucho más mucosa, genera cialolitos. ¿Qué son los cialolitos? Los cálculos, los mismos cálculos renales, y que generalmente no salen solos. Y son cálculos que llegan a tener un tamaño de 3 centímetros de diámetro, que muchas veces tenemos que entrar por una vía subcutánea, hacer una disección, abrir y muchas veces sacar la glándula completa, porque el cálculo es tan grande que no lo podemos sacar. O sea, dependiendo de la ubicación. Pero por lo que tú me dices, que es la zona como de la carretilla, o sea, de la mandíbula, probablemente sea una parótida. Indicaciones muy sencillas y vas a ver que no se van a haber pasado. Calor local, con una bolsa de agua caliente. Antibióticos, si tú ves que tienes un mal gusto en la boca, que eso tienes que ir a un odontólogo de tu país para que te dé una receta. Agua, tomar
o sea, dependiendo de tu consumo de agua, si tú bebes mucha agua como debiese ser, sería fantástico. Y si no, duplicar tu consumo de agua y siempre previo a cualquier alimento, desayuno, almuerzo o cena, estrujarte la mitad de un limón en la lengua, porque eso va a hacer que la glándula se extruje al máximo. Y como voy a tener una glándula llena de agua, voy a hacer que ese tapón mucoceroso, que es como una saliva más espesa, la bote. Esa saliva se infecta porque está detenida. La glándula siempre está secretando saliva hacia la boca. Si yo esa glándula la extrujo, por lo tanto esa infección, esa saliva que estaba estancada, la voy a eliminar y la glándula va a seguir funcionando normalmente. Bien. Así que con esas indicaciones debiese estar impecable. Bien, gracias por tu llamado y pasamos nuevamente entonces por las redes sociales. Así es, porque Esther me dice que tiene una amiga al lado de ella que dice que le salieron 2 bolitas azules, dice, entre el labio superior y la encía. Así que ella quiere saber qué puede ser. Entre el labio superior y la encía. Exacto. ¿Y cuántos años tiene? No dice la... No indica la edad, querida. Probablemente esas 2 bolitas azules corresponden a aumentos de volumen de glándulas salivales menores que se conocen como mucoceles, y hay que ver si esas bolitas van aumentando y disminuyendo de tamaño. Con esa información como que nos cuesta un poquito dar un diagnóstico, porque como les contaba antes, existen más de 50 tipos de lesiones benignas y otros 50 que no son tan benignas, entonces hacer un diagnóstico con poquita información es medio complejo, pero lo más probable, por lo que me cuenta, por la ubicación de la zona del labio, es que se vean a mucoceles, y eso sí hay que tratarlo. Muchos mucoceles se inflaman, se revientan y nunca más salen. En cambio otros se inflaman, se revientan constantemente, y hay que hacer la extracción de las glándulas salivales. El mucosel es una glándula salival menor que se encuentra en los labios, que cuando uno, el típico en los niños cuando se muerden y le crece como un globito, como una bombita de agua. Y uno no saca nada con reventarla porque vuelve a crecer y vuelve a crecer. Entonces hay que sacar la glándula completa. Son glándulas chiquititas en todo caso. Una cosa, un procedimiento más o menos sencillo. Doctor, nos hablabas de que muchas veces tienen que extirpar, incluso sacar partes de la cara. Sí, ¿Existe algún tipo de reconstrucción nuevamente? Sí, hoy día hay... pero antes tenemos otro llamado. Sí, tenemos otro llamado telefónico. Atendamos entonces a Lilian, que nos está llamando. ¿Cómo estás, Lilian? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿de dónde nos llamas? De Miami. Un gusto saludarte. Buenas tardes entonces para ti. Igualmente. Te escuchamos, Lilian. Mira, yo tengo un problema. Me salió una bolita cerca de la oreja, pero por el lado delantero se puede decir, por el lado de la cara, de la mejilla. El doctor me dijo que era en la parótida. ¿Cómo se llama? Esta bolita se me infectó una vez y me creció como la mitad de una pelota de ping-pong. Me la reventaron, me la limpiaron y se fue, pero ahora me volvió a salir y tengo otra vez como más grande que un poroto. Yo quería preguntarle al doctor qué tan delicado es, que si tengo que extirpármela, hacer más tipo de examen especial. Una consulta, amiga, ¿y esta bolita te dijo el doctor que estaba dentro de la glándula o en la zona de la glándula? Es súper importante en el fondo. Es que no me han hecho un examen más profundo, que yo se siente y se ve. Por delante donde está el aro se puede decir adelante. Sí, y perfecto. lo que sí me está dando bastante dolor de cabeza. Sí, claramente en la región parotidia, y es súper importante que te hagas un chequeo porque es totalmente distinto si este aumento de volumen, que puede ser desde un furúnculo simple, que sea por un vello que se haya encarnado y que esté creciendo dentro de la piel, aunque sea un adenoma pleomorfo, que puede ser un tumor benigno que crece dentro de la parótida. Entonces hay, como te digo, mucha variedad de diagnóstico, y cuando uno no tiene el diagnóstico claro, sin los estudios necesarios, es muy difícil dar un consejo, pero el consejo primero es que visite un especialista para que le haga un diagnóstico. Con ese diagnóstico podemos conversar, porque siempre hay muchos tratamientos para un mismo diagnóstico, que hay algunos tratamientos que son un poquito más agresivos y otros no, y va a depender de un montón de factores: edad del paciente, si es fumador, si tiene antecedentes familiares, etcétera. Entonces es súper importante que tengas un diagnóstico claro, y para eso hay que hacer un estudio, probablemente tener que hacer una ecotomografía de cuello, un TAC, etcétera, para determinar la ubicación de esta lesión. Espero que la haya dormido. La última pregunta, doctor, si tengo que referirme a un otorrinolaringólogo o a un maxilofacial. A cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos, porque si está dentro de la parótida, bueno, acá en Chile por lo menos cualquiera de los dos hacemos ese tipo de tratamiento. No lo sé, en Miami a lo mejor ahí me da la impresión que también, que en Miami también los maxilos hacen el tema de la parótida. Gracias, Lilian, por llamarnos. Ojalá haya servido todos los datos que te dio el doctor.
Volvemos entonces a la pregunta. ¿Existe algún tipo de reconstrucción cuando suceden esos casos extremos donde hay que generalmente cortar, claro, extirpar alguna parte? Hoy día hay un montón de tipos de rehabilitación y depende de un montón de factores. Primero, ¿qué cantidad de tejido nos quedó? Porque obviamente si es un cáncer que está muy avanzado y tuvimos que hacer una resección de tejido óseo demasiado importante, ya no tenemos dónde más anclarnos. Entonces han aparecido hace un par de años unas estructuras de titanio que reemplazan el esqueleto de la cara. Increíble. El problema es que esa estructura de titanio hay que colocarla inmediatamente en la cirugía porque después el paciente va a radiación y cuando el paciente va a radiación el hueso que queda en un estatus cero, en que después ya no hay desarrollo. Por lo tanto, si yo después coloco cualquier implante odontológico o coloco cualquier tipo de rejilla de titanio, ese hueso la rechaza y se produce una necrosis del hueso porque el hueso ya no repara. Entonces va a depender de la planificación que uno tenga. Ahora, por suerte y por lo general, la mayoría de los cánceres en Chile, por lo menos, uno los detecta en un estadio temprano. Y donde no es necesario. Donde no es necesario llegar a eso, pero sí, por lo tanto, siempre hay que hacer resección del tumor y con un margen de seguridad. Es decir, si el tumor mide 2 centímetros, nosotros además hay que hacer un margen de 3, 4 centímetros aparte del tumor, que eso lo hace el cirujano oncólogo. Luego se va a radiación o, dependiendo de la planificación que hayamos hecho en conjunto, el paciente vuelve a nosotros le colocamos con ellos o solo, por ejemplo, con un colgajo microocularizado, un peroné o injerto crestiliaco o de calota, hacemos una reconstrucción de los maxilares y colocamos inmediatamente los implantes, porque el tiempo, la ventana que tenemos entre que el paciente se operó el tumor y que va a radiación es muy cortito. Entonces tenemos que potenciar ese tiempo al máximo para que el paciente después tenga un estilo de vida lo más similar a lo que tenía antes. Que también es eso es lo más importante. Desde Atlanta llaman, así que Jessica, aló. Aló, Jessica. ¿Cómo estás? Te escucha el doctor atentamente. Okay. ¿Jessica? Sí, aquí estoy. Perfecto. Ahora sí, te escuchamos, te estamos escuchando. Ok, bueno, yo tengo 36 años y hace un tiempo atrás, no sé, yo creo que como menos de un año, tengo unas manchitas moradas en la lengua, son como 3. No sé a qué se deben. Antes no lo había tenido, ahora lo tengo, no sé. Jessica, ¿y en qué ubicación de la lengua están esas manchitas? ¿En la punta o en qué ubicación de tu lengua están estas manchitas? En la punta. Punta. Son 2 en la punta, como un lado cada una, y el otro por el costado. Ya, ¿y no le has consultado a tu odontólogo por estas manchitas? ¿No la ha visto nadie todo aún? No. Le hice una consulta a una doctora, pero de otro rubro. ¿Aló? Sí, sí te escuchamos. Ajá, pero me dice, bueno, yo fumo, y me dice que por ahí la cosa, pero no he visto un especialista en realidad. Bueno, si tú fumas, y dependiendo de la cantidad que fumes, pero si ya es un constante de todos los días fumar, sí es importante que alguien te haga un chequeo y que te haga una continuidad de visitas para determinar que esas manchas no crezcan, no se induren, quiere decir que no crezcan, que no se levanten, que siempre sean planas, y en el caso de cualquier duda hacer una biopsia. Como la punta de la lengua es muy accesible, para nosotros hacer una biopsia la podemos hacer en la consulta, en la clínica odontológica. Entonces es bastante simple y ante la duda siempre mejor hacer una biopsia, porque como son manchitas pequeñitas todavía, eso no afecta en nada al tejido de la lengua, que es un músculo que es muy grande. Por lo tanto, sacar esas manchitas y biopsiarlas es algo muy positivo para ti. A mí me da la impresión, sin conocerte, obviamente. Okay. Conforme, Jessica. Muchísimas gracias por llamarnos. Pasamos por las redes sociales que hay otra consulta. Así es, porque Patricia Fuensalida dice que hace años le salió un hemangioma en la lengua y a veces dice que vuelve a crecer un poco y ella quiere saber si hay algo que esté asociado con esto y al cáncer oral. No, el hemangioma no está asociado para nada al cáncer oral porque son malformaciones vasculares. Es decir, como tenemos venitas o arañitas en la cara, el hemangioma obviamente es mucho más grande. Pueden ser arteriales, venoso o arteriovenoso. Y dependiendo del tamaño, muchas veces son patologías muy complejas, en el fondo, que pueden atentar contra la vida de un paciente. Pero cuando son generalmente pequeños, no produce nada, pero sí van cambiando de presión porque como tienen presión sanguínea, muchas veces están más pequeños, muchas veces están más grandes. Hoy día han aparecido algunos estudios que dicen que con ciertos medicamentos, al inyectarlo directamente en el hemangioma, ellos pueden reducir su tamaño.
Y lo mismo que le decíamos la indicación a la otra amiga, súper importante hacer un diagnóstico, que claramente es un hemangioma, ver si es de alto, bajo o mediano flujo, es decir, si tiene mucha sangre o poca sangre, porque dependiendo de eso es el riesgo que tienen estos hemangiomas en estos pacientes. O sea, hay pacientes que tienen hemangiomas mandibulares y que no se pueden hacer atenciones odontológicas, porque pueden desangrarse, y hay que hacerlo con el pabellón, con anestesia general, con recambio de sangre, y hay otros que son tan pequeños como en el labio, que se operan, se sacan, sangran mucho, pero se sutura y se acabó el problema. Y por eso es tan importante determinar qué tipo de hemangioma es, o malformación vascular, va a depender de que sea un diagnóstico diferencial ahí, y lo más importante, ver qué tanto le molesta al paciente para ver si tiene la posibilidad de sacárselo o no es necesario, que eso es súper importante. Perfecto. Hemos hablado entonces del cáncer oral. Muchísimas gracias por los llamados telefónicos, por las consultas a través de las redes sociales. Y te queremos agradecer, Cristian Venables, cirujano maxilofacial del Hospital de Ipreca, que nos acompañó esta tarde. Su página web es www.drvenables.cl, por si quedó alguna consulta pendiente o alguna duda. Ya lo saben, lo más importante, cada año hay que ir a hacerse su chequeo al dentista y él seguramente va a poder hacernos cualquier observación. O vía Twitter también podemos contestar alguna. Twitter. Sí, venablec, @venablec. Así de simple. Así de simple. Perfecto. Mi apellido y la inicial, @venablec. No lo utilicen para otras cosas, solamente para cosas que se tienen que ver con la salud, por favor, no sea desubicado. Como quiera, Venables. @venablec. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Muchas gracias.